Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Poder adorarte, poder cantarte, Señor. Recordar tus bondades, tu misericordia, Señor, en nuestra salvación. Recordar que eres amante, Señor, de nuestras almas. Recordar, Señor, que en todo tiempo tú nos sostienes, que en todo tiempo, Señor, tu amor está presente, Señor, en la vida de tu pueblo. Gracias, Señor. Y queremos, Padre, pedirte que bendigas tu palabra predicada, Señor. Padre, te ruego, Señor, que me des gracia, que en medio de mi debilidad, Señor, tú cumplas, Señor, el propósito por el cual tú mandas tu palabra, Señor, a tu iglesia. Te ruego, Señor, obres, por favor, Padre, en el corazón de cada uno de mis hermanos, que obres en el corazón, Señor, de aquellos que están sin Cristo, que cambie su corazón, Padre, por uno de carne. Salva, Señor, en medio de nosotros y santifícanos, Señor, como pueblo. Bendice, Señor, tu palabra. Te rogamos, Señor, obra, Señor, con poder en la palabra que hoy traes para nosotros en este pasaje. Que podamos ser animados, Señor, a la santidad, al recordar esa herencia, Señor, que tienes preparada para nosotros, Señor, en Cristo. En Él oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Hermanos, acompáñenme por favor al libro de Josué, capítulo 13, y vamos a ponernos de pie para dar lectura a un par de versículos de este capítulo. Josué capítulo 13, vamos a leer, hermanos, el versículo 1 y después vamos hasta el versículo 33. Josué capítulo 13, versículo 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Versículo 33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, en este capítulo 13, el libro de Josué está entrando en su segunda división. Todo el libro de Josué, hermanos, se divide en tres secciones. La primera sección, que abarca del capítulo 1 hasta el capítulo 12, que ya nosotros vimos. Toda esta primera sección nos habla de la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida y abarca todas esas batallas que forman parte de la conquista del pueblo de Dios en Canaán. La segunda sección que hoy iniciamos, a partir de este capítulo 13 y hasta el capítulo 22, esta sección detalla la división de la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y los capítulos 23 y 24
nos van a presentar el último discurso de Josué, el discurso de despedida de Josué. Pero hoy compete, hermanos, este capítulo 13. Y una ilustración, hermanos, que puede ayudarnos a poder entender cuál era el corazón y el sentir del pueblo de Israel en ese momento de la historia, ahí en Josué 13, es el de una mujer encinta o una mujer embarazada. Una mujer embarazada tiene el anhelo de ya conocer a su bebé. Tiene el deseo de tenerlo ya en sus brazos, de conocer su carita, de conocer su llanto, cómo va a ser su voz. Tiene el deseo de poder alimentarlo, de poder empezarlo a criar, de poder compartirle el evangelio. Tiene el deseo de ya poder cumplir todo lo que la maternidad promete. Y aunque aún no puede disfrutar esa mujer embarazada de toda la plenitud de esa experiencia de la maternidad, podemos decir que ya disfruta de ella en parte. Hay una experiencia real en la que la mujer embarazada ya comienza a disfrutar de la maternidad. Una mujer embarazada puede sentir cómo el bebé va creciendo en su vientre, cómo ese bebé se va moviendo, cómo comienza a dar pataditas. Incluso hasta hoy en día ya puede escuchar los latidos de su corazón. Así que esa mujer ya está participando de la realidad de la maternidad, pero por otro lado, todavía no participa de la plenitud de esa bendición de ser madre. Bueno, hermanos, podemos decir que el pueblo de Dios experimentó algo similar a esto. Ahí en Josué capítulo 13 vemos, hermanos, cómo el pueblo ya comienza a experimentar esa bendición de la tierra prometida. Ya después de las batallas, después de la conquista, el pueblo entonces empieza a disfrutar de esa herencia de la tierra de Canaán, pero esa promesa, hermanos, no se había cumplido aún en su plenitud. Después de varios años de batalla, el pueblo de Israel había obtenido esa victoria, esa conquista. Y ahora los vemos entonces poseyendo esa herencia. Pero leemos desde el primer versículo de Josué 13 que aún había mucha tierra por poseer. Entonces el pueblo, aunque ya tenía paz, aunque había gozo en el pueblo, después de todas esas batallas, después de toda esa conquista, aún ese gozo total, aún esa paz completa, aún no se consumaba. Aún había batallas por delante. Josué 13, hermanos, nos enseña a nosotros que la batalla en Cristo no termina sino hasta la muerte. De ahí el título de la predicación. Pero por otro lado, hermanos, este pasaje de Josué 13 nos anima al recordarnos que tenemos una herencia que finalmente se va a cumplir a plenitud, una herencia en Cristo. Y en esta línea, hermanos, vamos a considerar 3 puntos en este sermón. El punto número 1 lo vamos a titular el ya, así, el ya. El punto número 2 lo vamos a titular el todavía no. Y el tercer punto lo vamos a titular Cristo, nuestra herencia. Así que empecemos
con el ya, con el punto número 1 de nuestra predicación. Con este título, el ya, hermanos, quiero referirme a esa sensación del pueblo de Israel de ya participar del cumplimiento de Dios en esa promesa, de ya estar en la tierra prometida. Ellos ya podían, en ese entonces, hermanos, ellos ya podían decir que era su tierra. Sí, aún había batallas por delante de aquellos que habían escapado en la conquista. Todavía iba a haber lucha, pero ellos ya estaban ahí, hermanos. Ya los enemigos eran unos cuantos nada más. El Señor a partir de ahí ya les habla a ellos como para que ellos supieran que esa ya era su tierra, que ellos ya tenían posesión de ella. El Señor había prometido esta tierra a Abraham 600 años atrás. El pueblo había esperado, hermanos, esa promesa por mucho tiempo. Habían esperado con paciencia. Antes de la generación de Josué, la tierra era algo que el pueblo de Dios anhelaba, que el pueblo de Dios esperaba, que quizá la veían muy lejos venir. Imagínense siendo esclavos en Egipto, después tantos años de vagar en el desierto, y el pensar que iban a llegar a esa tierra y poseerla. Aún, hermanos, recuerdan cuando llegan los espías de Moisés con malas noticias diciendo: hay gigantes que no podemos hacerle frente a ellos. Todas esas cosas, hermanos, hacían que la promesa se viera cada vez más lejos. Pero en Josué 3, hermanos, el pueblo ya está ahí, ya está en la tierra. Su esperanza se está concibiendo. El Señor había determinado desde el principio dar la tierra de Canaán a su pueblo. Y como vimos en la meditación de Génesis 27, nada ni nadie iba a impedir que el Señor cumpliera sus propósitos. Así que todo esto, hermanos, es lo que hemos visto a lo largo de la primera parte del libro de Josué. Vimos, hermanos, que el Señor es quien finalmente peleaba la batalla por el pueblo de Dios. Él peleaba y les daba la victoria. Él fue, hermanos, quien puso un alto al torrente del río Jordán para que el pueblo pudiera pasar en seco a la tierra prometida. Niños, si yo les pregunto, ¿quién finalmente derrumbó esas murallas de Jericó? ¿Quién fue? En última instancia, el Señor, ¿verdad? Si yo les pregunto, niños, ¿quién detuvo el sol y la luna para que el pueblo de Dios tuviera la victoria contra sus enemigos? ¿Qué responderíamos? ¿Quién fue? Dios, ¿verdad? El Señor. Y finalmente, hermanos, niños, finalmente fue el Señor quien toma posesión de la tierra, porque fueron sus victorias, porque fueron sus batallas. Y entonces ahora el Señor, en posesión de esa tierra, comienza a repartirla entre su pueblo. Eso es lo que vemos a partir, hermanos, de Josué capítulo 13 y hasta el capítulo 22. Vamos a ver esa repartición de las tierras. Vemos cómo finalmente ahora el pueblo comienza a disfrutar del cumplimiento de la promesa de Dios. Y esto nos provee, hermanos, una adecuada imagen, una ilustración de la experiencia cristiana. Veamos esto, hermanos. Israel fue redimido de la esclavitud de Egipto y ahora lo vemos descansando en la tierra prometida. De una manera mayor, de una manera definitiva, el cristiano ha sido redimido de la esclavitud de sus pecados y el Señor nos ha traído al reposo, al descanso
de Cristo, al estar ahora en Él. Así como Israel llegó al descanso, al disfrute de esa tierra prometida por medio de las batallas de Dios, de las victorias de Dios, así, hermanos, el creyente encuentra su descanso en Cristo por la victoria que Cristo hizo a nuestro favor. Por lo que Cristo ganó por nosotros, hermanos. Y es por eso que vemos al Señor Jesucristo diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré, ¿qué? Descansar. Cristo nos invita, Cristo hace la invitación al mundo que vayan a Él para que encuentren un verdadero descanso en Él, un verdadero descanso de nuestras obras, de nuestras propias justicias, un verdadero descanso de vagar en el desierto del pecado, de vagar en la esclavitud. El Señor invita a todos los hombres a que vengan a Él para encontrar el verdadero descanso. El pueblo de Israel, hermanos, comenzó a disfrutar de los beneficios de la conquista de Dios a su favor en el momento en que comenzaron a tener posesión de esa tierra que Dios les había prometido. Y de la misma manera, hermanos, nosotros los creyentes disfrutamos de todos esos beneficios en Cristo que Dios nos prometió a través de su evangelio. Disfrutamos de muchos beneficios en Cristo, hermanos. Por mencionar algunos: la paz y la comunión con Dios, una vida limpia de conciencia, el perdón de nuestros pecados, la seguridad de nuestra fe, la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestros corazones, la comunión con los santos y muchas cosas más, hermanos. Eso es lo que ahora nosotros disfrutamos en Cristo, un verdadero descanso, una verdadera vida en plenitud. Pero, hermanos, aún hay algo que nos espera. Aún hay una herencia que está reservada para nosotros en los cielos, donde podremos disfrutar en completa plenitud de estos beneficios espirituales en Cristo. Donde ya no va a haber pecado, donde ya no va a haber esas luchas con la tentación, donde ya no va a haber maldad. Llegará aquel día, hermanos. Y como hemos visto y resaltado en la meditación y aún en esto que vemos en Josué, eso definitivamente se cumplirá, porque Dios lo ha prometido. Y vemos aquí en Josué 3, hermanos, que el Señor encomienda la tarea a Josué de repartir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Pero particularmente, hermanos, en este capítulo 13, el Señor se centra en la tribu de Rubén, de Gad y en la media tribu de Manasés. Cuando nosotros vimos el capítulo 1 de Josué, nosotros vimos, hermanos, que el libro de Josué se refiere a estas tribus como las 2 tribus y media, ¿recuerdan? Hermanos, estas tribus, ellos ya tenían un lugar asignado desde el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, hermanos, ya se había conquistado la parte este del río Jordán. Si nosotros imaginamos aquí un mapa, así frente a ustedes, de su lado izquierdo, ustedes tendrían aquí, hermanos,
la parte este del río Jordán. El río Jordán, hermanos, imaginemos una línea aquí en medio. Ustedes tendrían de este lado la parte este, lo que se conoce como Transjordania actualmente. Y en la parte oeste del río Jordán, es decir, de su lado derecho, aquí encontraríamos a Canaán. ¿Sí? Entonces lo que el pueblo hizo, hermanos, fue cruzar, digamos, por en medio del río para pasar del este al oeste. Y esto es importante, hermanos, porque es el lenguaje que nos vamos a encontrar constantemente de aquí en adelante en el libro de Josué, cuando habla del este del río Jordán y del oeste. Entonces, el este es Transjordania, la parte que no es como tal parte de la tierra prometida, y de la parte oeste está Canaán, la tierra prometida. Entonces, en el tiempo de Moisés, hermanos, el pueblo ganó parte del lado este del Jordán, ahí pegadito, hermanos. Entonces, estas tribus, aunque todavía no se cruzaba el Jordán, estas tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés eran tribus ganaderas. Estas tribus tenían mucho ganado. Entonces, cuando ellos vieron que en esa parte, hermanos, del este del Jordán, había colinas verdes, florecientes, ellos le pidieron a Moisés que en el momento propicio, Moisés les diera esa heredad. ¿Por qué, hermanos? Porque del otro lado del río, ya en la tierra prometida, hay poca vegetación y hay muchas montañas rocosas que no son convenientes, no eran convenientes para sus animales, para su ganado. Esto lo vimos, hermanos, en Josué capítulo 1. Pero ante esa petición de estas 2 tribus y media, Moisés les dio una condición. Acompáñenme a Números capítulo 32. Y aquí vamos a recordar lo que en su momento vimos en Josué capítulo 1. Números capítulo 32, versículos del 29 al 32. Después de que las 2 tribus y media le hacen la petición a Moisés de que les diera esos lugares verdes, pastosos, dice el versículo 29. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Entonces la condición que Moisés les pone es: está bien, ustedes pueden heredar esas tierras para su ganado, pero con la condición de que cuando las demás tribus crucen el río Jordán, ustedes deben acompañarles, ustedes deben de ir con ellos y empezar la conquista, las batallas juntamente con ellos. Y una vez que la conquista haya terminado, ustedes podrán tomar por heredad esas tierras para su ganado. Esa fue la condición. Y luego vemos en Josué capítulo 2
que fielmente, hermanos, estas 2,5 tribus entraron a la tierra prometida, cruzaron el Jordán con las demás tribus y las vemos ahí batallando, hermanos, apoyando a las demás tribus, trabajando como un solo cuerpo, como un solo pueblo, en unidad con sus hermanos. En su momento, hermanos, cuando vimos Josué capítulo 1, yo les decía, ahí vemos, hermanos, la gran hermandad de estas 2,5 tribus. Ellos pudieron haber dicho, bueno, ya estamos aquí cerca del Jordán, hermanos, suerte, que el Señor les bendiga, nosotros ya tenemos nuestra heredad en este lado este del Jordán. Hermanos, el apoyo implicaba muchas cosas. El apoyo de estas 2,5 tribus implicaba el dejar a sus familias en sus casas, a sus hijos, porque solamente de estas 2,5 tribus iban a apoyar los hombres de guerra. Entonces esto involucraba para los hombres de guerra dejar a sus familias, apoyarles y estar dispuestos a morir, estar dispuestos a la muerte. Ahí vemos, hermanos, una verdadera hermandad. Y recordarán, hermanos, al final del capítulo 1, estas 2,5 tribus le dicen a Josué, iremos a donde tú nos digas. Pero no solo eso, respaldaron el liderazgo de Josué, de su líder, y le dijeron, iremos contigo, haremos lo que tú nos digas. Y si alguien de nosotros no quiere obedecerte, si hay pecado en medio de nosotros, nosotros mismos lo vamos a dar a conocer. Ese es el respaldo, hermanos, que todo líder, que todo pastor, que todo hombre necesita de aquellos a quienes le sirve. Y así, hermanos, habiendo sido estas 2,5 tribus fieles, leemos entonces en el capítulo 13 que estas tribus, Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, comienzan a tomar ahora posesión de esas tierras. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Josué 13, versículo 23. Dice, y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Aquí vemos, hermanos, que el Señor le está diciendo a Josué, puedes entregar esa parte, esa herencia a Rubén. Luego en el versículo 28 dice, esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Vemos al Señor llamando a Josué para que reparta a la tribu de Gad esa herencia que había prometido. Versículo 29, también dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El Señor, diciéndole a Josué, entrega esa heredad a la media tribu de Manasés. Finalmente están recibiendo, hermanos, la posesión de esas tierras, la posesión de esa herencia. Entonces vemos aquí, hermanos, el ya. Ellos ya estaban disfrutando de esos beneficios de lo que Dios les había prometido, de esas tierras para poder pastorear a su ganado. Pero esto, hermanos, nos lleva al segundo punto, el todavía no. Vemos después aquí en Josué un énfasis en los diversos territorios, en las diversas ciudades que quedaban por conquistar.
Y entonces, hermanos, considerando esa analogía inicial de la mujer encinta, de la mujer embarazada, en un sentido, el pueblo de Dios ya habían comenzado a participar de esa bendición y sin embargo, en otro sentido, todavía no estaban disfrutando plenamente de ese descanso total en esa tierra prometida. Se había logrado mucho ya a través de la conquista, se había logrado mucho ya en cada una de las batallas del pueblo de Israel, pero hermanos, aún quedaba trabajo para el pueblo. Aún había luchas, aún iba a haber batallas por hacer. Y es así como empieza Josué 13, versículo 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Del versículo 2 al versículo 5 se enumeran todas las ciudades, los territorios que quedaban por conquistar. Y cuando consideramos, hermanos, lo que el Señor está diciendo, podríamos pensar que Josué se pudo desanimar, porque el Señor le dice: Josué, eres ya viejo, avanzado en años, después de todo lo que te has esforzado, después de todo lo que has logrado, Josué, aún la batalla continúa. Josué, aún hay tierras por poseer. Hermanos, esto nos enseña que nuestra batalla va a terminar hasta el último de nuestros días. Aún los hermanos, hermanas ancianas, ellos nos pueden decir, nos pueden confirmar que la batalla con el pecado no termina, que las luchas espirituales siguen. Todas esas batallas, esas luchas, hermanos, van a terminar hasta que nosotros estemos en gloria con el Señor. Ahí ya no habrá lucha contra el pecado. Ahí ya no habrá ningún tipo de lucha espiritual. Ahí todas las cosas habrán pasado y estaremos disfrutando de la plenitud del reposo de Dios. Así que el Señor le dijo a Josué: eres viejo, de edad avanzada, hay mucha tierra por poseer. Hermanos, nuestra lucha con el pecado, nuestra lucha con nuestros enemigos espirituales, no pensemos que va a acabar a los 70, a los 80 o a los 90 años. Esa lucha va a continuar, hermanos. Todos los días de nuestra vida tenemos que ser dependientes del Señor. Cada día buscar la dependencia del Señor. Ese pecado restante en nuestras vidas, hermanos, necesita ser conquistado. Pero parte también de esa lucha que no va a acabar sino hasta el último de nuestros días, es la de alcanzar a los perdidos. En pocas palabras, hermanos, el trabajo de la gran comisión que Cristo nos ha dado a todos los creyentes no va a acabar, hermanos. No existen las jubilaciones en el trabajo de la gran comisión. Y esto lo podemos ver en la vida del anciano salmista. Acompáñenme, hermanos, al Salmo del anciano, Salmo 71. Salmo 71, lo que se conoce como el Salmo del anciano. Hace algunos años compartí este salmo con ustedes. Salmo 71, vamos a leer del versículo 17
hasta el versículo 21. Salmo 71, 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aquí, hermanos, el salmista declara que desde su juventud Dios le había enseñado sus maravillas, pero que hasta ahora el Señor lo seguía haciendo. Y quiero que nos fijemos, hermanos, en la oración del anciano. ¿Cómo la oración del anciano, hermanos, no es que ya no haya pruebas, que ya no tenga dificultades? Su oración, hermanos, es que él pueda tener una mayor adoración al Señor, que él pueda dar un mayor testimonio de Cristo. Mira el versículo 18, dice el salmista: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Aquí el anciano ora, hermanos, para que Dios no lo abandone. No se refiere a un abandono literal, habla de un abandono en cuanto a su debilidad. El anciano, así como cualquier anciano, comenzaba a ver que sus fuerzas disminuían, que sus capacidades para hacer algunas cosas estaban menguando. Pero el salmista quería seguir sirviendo al Señor. El salmista quería seguir extendiendo el reino de Dios, anunciando a su posteridad del poder de Dios, de la salvación que hay en Él. El anciano no está diciendo: Señor, he cumplido mi tiempo, ya no tengo fuerza, solo déjame tener paz y tranquilidad, Señor, que mis últimos días sean fáciles. Eso no dice el salmista, hermanos. Él ruega no ser abandonado. Él ruega que el Señor le fortalezca para llegar a las generaciones más jóvenes. Yo pienso en este salmista y digo, seguramente en su mente, cuando él habla de la posteridad, de los que vienen detrás, seguramente en su mente estaban sus nietos, sus bisnietos, que conocieran del Señor, que conocieran al único Dios verdadero. Es como si el salmista aquí dijera: Señor, dame fuerza para poder declarar la verdad acerca de ti. Te necesito, Señor, para poder proclamar el evangelio a la siguiente generación, para que ellos conozcan que en Cristo hay perdón de pecados. No permitas que mis fuerzas disminuyan. Por el contrario, fortaléceme para seguirte sirviendo y para seguirte adorando. Segunda parte del versículo 19 de este salmo. Dice: tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Versículo 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Mira cómo el salmista está seguro de que el Señor le responderá. Él pidió que le fortaleciera para anunciar la gloria de Dios a su posteridad. Y el salmista dice: ha habido muchas angustias y me has hecho pasar por males aún, Señor, pero siempre has estado conmigo. Volverás a darme vida. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Podemos entender, hermanos, que el Señor concedió este deseo al salmista porque es un deseo santo, conforme a la voluntad de Dios. Esa es la fidelidad del Señor para con su pueblo, hermanos. Él escucha las oraciones que son conforme a su voluntad, pero no solo las escucha, sino que también las responde.
Que esa sea tu oración, querido hermano y hermana ancianos. Pidan fortaleza para seguir sirviendo al Señor en los lugares en donde puedan, donde sus fuerzas les permitan. Pero no dejen de orar por la iglesia, no dejen de orar por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos. Proclamen la verdad. Si se sienten cansados, queridos hermanos, pídanle al Señor que les fortalezca, como lo hace el salmista. Que les fortalezca para que sigan adorando al Señor, para que sigan sirviendo en esa gran comisión que Cristo les ha encomendado y nos ha encomendado a todos. Y pasemos al tercer punto, hermanos. Cristo, nuestra herencia. Es muy interesante ver, hermanos, regresando a Josué capítulo 13, es muy interesante ver, hermanos, que 2 veces en este capítulo se hace mención de la tribu de Leví. Miren el versículo 14. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. Y luego vean el versículo 33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como Él les había dicho. ¿Recuerdan, hermanos, a qué se dedicaba la tribu de Leví? Era una tribu sacerdotal. Se dedicaban a servir en el templo, se dedicaban a servir antes en el tabernáculo. Pero nos dice, hermanos, que la Escritura, que ellos no recibieron ninguna porción de la tierra de Canaán. Nos dice, hermanos, que el Señor fue su herencia. Dios siempre fue su cuidador, Dios siempre fue su sustentador. Él fue su herencia. Ellos no tenían tierra, hermanos. Las tribus de Israel tenían la obligación de proveer para ellos a través de sus diezmos. Y los levitas, por su lado, ellos debían enseñar a las demás tribus, al pueblo de Dios. Ellos debían enseñar la vida de dependencia al Señor, la vida de fe, no solamente con palabras, sino de una manera práctica. Esa enseñanza tenía que ser probada, tenía que ser refrendada con su propio ejemplo. Así que ellos no recibieron ninguna tierra, ninguna parte de la tierra de Canaán, pero hermanos, ellos recibieron una herencia mayor, una herencia mejor. La mayor herencia, hermanos, que alguien puede recibir es la herencia de Dios mismo. Ellos tenían el privilegio de servir al Señor y ellos encontraban todo contentamiento en eso. No necesitaban tierras, necesitaban solo saber que el Señor estaba con ellos. Y hermanos, esa herencia es la que todos los que estamos en Cristo vamos a recibir, la herencia de Dios mismo. La herencia de Cristo mismo, hermanos. ¿No acaso es lo que esperamos? ¿Ese galardón? ¿No es acaso lo que esperamos y por lo que vale la pena, hermanos, sufrir y padecer? Esperamos a Cristo mismo, hermanos. Él es la herencia. Él es el galardón que esperamos todos. Por lo que vale la pena esforzarse, como vemos en Hebreos 12,
correr con paciencia, con determinación la carrera que tenemos por delante, puesta la mirada en el galardón, en Cristo Jesús. Dice en primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermanos, debemos recordar constantemente, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Así como Abraham, nosotros esperamos la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y esa es la herencia que nosotros esperamos. Pero, querido amigo que estás sin Cristo, déjame decirte que la Biblia es muy clara al decirnos que no todos van a recibir esa herencia. No todas las personas recibirán la vida eterna. No todas las personas estarán con Dios en el día de su muerte. Y esta esperanza, querido amigo, no es algo que tú puedas obtener por ti mismo. Esta esperanza no se gana por medio de tus buenas obras. Esta esperanza no se gana por medio de tu esfuerzo, mucho menos por pensar que eres una buena persona, porque la Escritura dice que no hay uno solo que sea bueno. Todos hemos pecado contra el Señor y todos por naturaleza somos hijos de ira y todos por naturaleza somos enemigos de Dios. Dice la Escritura que la única manera en que tú puedes heredar la vida eterna, la única manera en que tú puedes heredar ese galardón que es Cristo mismo, la gloria en el cielo, el estar para siempre con Dios, la única manera en que tú puedas heredar eso es por medio de Cristo. Dice la Escritura que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la bendición más grande que una persona puede tener no son posesiones materiales, no son propiedades, no es, hermano joven, el tener una esposa o un esposo. Eso no es la bendición más grande. La bendición más grande que alguien puede tener es Jesucristo mismo. Él es la bendición más grande. Como lo vimos a lo largo de la carta a los Colosenses, Cristo es suficiente, Él es el todo en todo. Y teniendo a Cristo podemos no tener nada de lo que el mundo ofrece, pero teniendo a Cristo lo tenemos todo. No solo los beneficios en esta vida que ya son muchos, beneficios de gran bendición para nuestras almas, sino también lo que nos espera en la gloria, estando en Él. Y esto es de lo que te estás perdiendo, querido amigo, que estás sin Cristo. Por pensar que hay cosas más importantes que la Biblia, por pensar que hay cosas más importantes que tu salvación, por pensar que estas cosas son aburridas, por pensar que puedes estar haciendo otras cosas en este día, por pensar que las cosas terrenales y temporales son más importantes, te estás perdiendo de la mayor bendición que hay. Yo diría, de la única bendición que realmente existe, que es Cristo, que es su palabra, que es la iglesia. Las cosas eternas son las que, dice la Escritura, son las que tienen valor. Las cosas temporales son temporales.
Van a pasar, van a terminar. Mañana puedes morir, ¿y de qué te sirvió ganar el mundo si perdiste tu alma? Acompáñenme, hermanos, por favor, a la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para una qué? Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito el Dios y Padre, que según nuestros esfuerzos, que según nuestras obras, ¿dice eso? Que según su misericordia, que aún a pesar, hermanos, de que no lo merecíamos, de que aún a pesar de que en lugar de merecer esta herencia, merecíamos la condenación eterna, el infierno, la ira de Dios sobre nosotros, Él nos ha dado, hermanos, esta herencia al habernos hecho renacer, nacer de nuevo para tener esta esperanza viva. Esta esperanza, hermanos, que está aguardada en los cielos. ¿Saben qué quiere decir esto? Que es una esperanza segura, que es una esperanza ciertísima, que no se va a contaminar, que no va a decaer, porque es una promesa que el Dios santo e inmutable ha hecho. Por lo tanto, no se puede contaminar, no se puede marchitar. Está ahí, hermanos, aguardada para nosotros. Ya disfrutamos de mucha bendición, pero la bendición plena la tendremos en aquel día, hermanos, cuando estemos con nuestro Señor en gloria, cuando sea manifestada en el tiempo postrero, como dice el apóstol Pedro. Así, hermanos, podemos verlo, que es una herencia. Una herencia es algo que se nos da sin que nosotros hayamos trabajado para recibirla. Es el trabajo de alguien más que la otorga en su gracia. Así Cristo, hermanos, Él hizo toda una obra perfecta. Él obedeció perfectamente en todo. Y Él hizo un sacrificio excelente y suficiente. Y Él ganó la vida eterna con su obediencia, con todo lo que Él hizo a la perfección. Y ahora, hermanos, nos da por gracia esa herencia a nosotros. Hermano, ¿dónde está tu mirada, querido hermano, que no te estás gozando de estas cosas? ¿En dónde tienes tu mirada, hermano, que estás pasando aflicción? ¿Dónde está tu mirada, hermano, si tu corazón está desfallecido? ¿Estás afligido, hermano? Dice el apóstol Pablo que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quizá, querido hermano, no estás poniendo tu mirada en el galardón. Quizá, hermano, te estás olvidando de las promesas
Quizá te estás olvidando de los beneficios que tienes en Cristo y por eso te encuentras en ese estado. Es cierto, el Señor determina para nuestras vidas pruebas, aflicciones, pero aún dentro de todo eso, hermano, tú puedes encontrar gozo al saber que este mundo pasará, que toda aflicción en este tiempo va a pasar, hermano. Estamos aquí, vamos a estar unos cuantos años en esta tierra, pero vamos a estar, hermanos, en la plenitud de nuestro gozo y de nuestra paz y de nuestro reposo eterno en el Señor. Así que cuando haya esas preocupaciones de las cosas terrenales, de las cosas presentes, recuerda esto, hermano. Tienes una herencia reservada en los cielos. Nos espera una vida de plena bendición en gloria. Ahora, hermano, ¿estás pecando contra el Señor? A la luz de todos estos beneficios espirituales, a la luz de esta preciosa herencia, a la luz de lo que Cristo ha hecho por ti, hermano, pon tu mirada en el galardón. Pon tu mirada en Cristo, en el autor y el consumador de la fe. Y eso te va a animar, hermano, a vivir una vida para Él. Eso te va a animar, querido hermano, a que tomes la determinación de ese anciano salmista, de decir: Señor, dame fuerza para que los días que me restan de vida los pueda vivir para ti, para tu gloria, en santidad, para dar testimonio de Cristo y para proclamar el Evangelio a las demás generaciones. Determinemos eso, hermanos, en nuestras vidas. Cristo es digno. Él es nuestro galardón y nuestra gloria. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Padre, por recordarnos tantos beneficios, Señor, que tenemos en Cristo, por esa salvación tan grande, Señor, que tú nos has dado en Él. Padre, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, Padre, a no bajar nuestra mirada del galardón, a no poner nuestra mirada en las cosas terrenales, Señor, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu diestra, Señor. Ayúdanos a crecer, Padre, en el conocimiento de tu Evangelio, en el conocimiento de esa obra, Señor, de Cristo, de ese amor tan grande, incomprensible, Señor, para nosotros. Padre, para que podamos descansar en Él, para ser animados, para ser consolados, Señor, en el tiempo de prueba, en el tiempo de aflicción, para ser santificados, Señor, en el tiempo de la tentación, de la caída. Padre, muestra, Señor, a tu Hijo, Señor, cada día de nuestros días, Señor. Muestra a nuestras almas, Señor, a tu Hijo. Llénanos de Él, Señor. Te damos gracias, Dios soberano, Dios inmutable, por las promesas, Señor, que has hecho para nosotros, para tu iglesia.
esas promesas de gloria, Señor, esas promesas eternas. Gracias, Dios soberano, porque tú las cumplirás. Te pedimos, Señor, salves a aquellos que no tienen esta esperanza, Señor, que puedan mirar a Cristo y ver que Él es su única esperanza, Señor. Tráelos, Señor, a Cristo. Obra salvación, Señor, en medio de nosotros, para tu gloria. Te pedimos todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén.